Ahora sí. Bien, esta ya es la segunda parte del contenido de teoría. Vamos a hacer una introducción a esta segunda parte, que sería la composición química de la materia viva. Y entonces vamos a ver todos los componentes químicos desde lo que viene a ser los diferentes compuestos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Como sería en el caso de los compuestos químicos orgánicos, que son las sustancias a base del carbono, que teníamos ahí los azúcares o glúcidos, también llamados carbohidratos. También tenemos las grasas o lípidos, y ahí tenemos en las diferentes células, desde la membrana celular, ¿no? Que estamos conformados de este lípido o grasa, que estarían en la parte de la membrana celular, y así en otras endomembranas dentro de la célula. Las proteínas, también llamados prótidos, ¿no? Que serían la parte proteica de los diferentes tejidos, de las diferentes células. Por favor, les encargo el micrófono. Y por último, los ácidos nucleicos, ¿no? Que también están formando parte de lo que es el material genético, ¿no? El ARN, el ADN. También tenemos las hormonas que tienen esa acción de activar células en cuanto a sus funciones y desactivar también por otro lado o anular funciones biológicas. Ahí están las hormonas y las vitaminas, que también son parte de los compuestos químicos orgánicos que actúan sobre ciertas células para cumplir con ciertas funciones, ¿no? Entonces tenemos todos esos compuestos químicos a base del carbono que serían parte de la composición de la materia viva y que están en mayor proporción distribuida en nuestro cuerpo. Además tenemos los compuestos químicos inorgánicos, que en este caso tenemos el agua, el dióxido de carbono como una excepción de un compuesto químico inorgánico, pero que tiene carbono, y las sales minerales que vendrían a ser, que están disueltas, ¿no? Ya sea en el medio acuoso de del citoplasma de la célula, ya sea célula animal, célula bacteriana o procariótica, y que además también permite la conectividad, ¿no? La parte electrolítica, la transmisión de señales. Y aquí tendríamos entonces otras características de estos compuestos químicos, como ser, por ejemplo, la polaridad. Las sustancias químicas se clasifican en sustancias polares y apolares, donde las sustancias apolares no tienen carga eléctrica positiva o negativa, y es por eso que las sustancias apolares no se pueden mezclar, como vemos en esta imagen, no se pueden mezclar con sustancias polares, como en este caso es el agua. El agua sí tiene esa capacidad de formar polo, carga positiva y carga negativa, y entonces el agua disuelve sustancias polares, como ser, por ejemplo, las sales, ¿no? Que tienen la carga eléctrica positiva y negativa. También vamos a ver que las reacciones químicas en las cuales participan las diferentes moléculas, como en este caso el azúcar, la glucosa, que ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Y permite la participación de varias reacciones químicas para liberar dióxido de carbono como parte de su estructura de los carbonos que tenía unidos en la glucosa, moléculas de agua y además energía, ¿no? Las moléculas de ATP o adenosín trifosfato. Entonces, estos diferentes compuestos químicos, desde los azúcares, las proteínas y las grasas, vendrían a ser también una fuente de carbono para lo que es la producción de energía en nuestro organismo. Aquí podemos observar, por ejemplo, los diferentes grupos funcionales, ¿no? Que vendrían a ser, a ver, ¿quién está interrumpiendo constantemente con su micrófono? Jessica, tiene que tomar cuidado de su micrófono. Grupos funcionales decíamos, ¿no? Como ser el grupo hidroxilo, ¿no? El grupo alcohol, el grupo amino, que le da esa característica de tener nitrógeno, el grupo carboxilo o ácido carboxílico, que sería esta unión de átomos de oxígeno y oxidrilo, el grupo cetona, el grupo sulfidrilo, que ahí estaría el azufre como parte de un grupo funcional, y también tenemos el ácido, o perdón, el grupo aldehído, ¿no?
Entonces, estos diferentes grupos funcionales le otorgan la capacidad de reaccionar a todos los componentes químicos que forman parte de la materia viva. Gracias a estos grupos funcionales, las sustancias químicas tienen mayor o menor capacidad de reaccionar. Ahí tenemos la membrana celular con cada uno de los componentes, ya sean de ácidos carboxílicos, ¿no? O de azúcares o de eh, proteínas, grasas, como ser el colesterol, la capa de fosfolípidos. Y es que todas estas sustancias químicas están formadas de elementos químicos llamados bioelementos. ¿Por qué? Porque forman parte de la materia viva. Por eso el prefijo bio. Los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos están distribuidos en diferentes cantidades o proporciones. ¿Cuáles están en mayor proporción? Los que forman parte de las proteínas, los azúcares, las grasas, y ahí tenemos los bioelementos primarios como ser, primeramente, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que está tanto en lípidos como ácidos nucleicos, en proteínas principalmente, ¿no? Con el grupo amino, el fósforo y el azufre. Estos serían los bioelementos primarios porque forman parte de las biomoléculas principales de nuestro organismo. En cambio, los bioelementos secundarios estarían en proporción menor y serían parte de las sales que están disueltas en la parte líquida de nuestro organismo, que sea dentro de la célula intracelular o en la parte exterior a nivel extracelular. Y serían el sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, ¿no? Que forman parte de las sales. Y por último, los componentes más esenciales, se puede decir, porque participan de reacciones químicas y funciones biológicas, pero que están en muy poca cantidad, que serían los oligoelementos. Estos oligoelementos están en muy escasa cantidad, menos del 0,1% de todo lo que viene a ser la composición química del ser vivo, ¿no? Te estaría en menos del 0,1%. Y ahí tenemos clasificados como indispensables que necesitamos que estén presentes en la alimentación, en la dieta, porque resulta que a pesar de que están en poca cantidad, son esenciales para funciones biológicas. Entonces ahí tenemos el hierro, por ejemplo, que forma parte de la hemoglobina, que es la proteína que, de nuestra sangre, ¿no? Que está formando parte de los glóbulos rojos y le da el color, se combina con el oxígeno y de esa manera transporta el oxígeno a la sangre, el manganeso, cobalto, cobre, zinc. Es más, el hierro está en una proporción distribuida incluso en los músculos, de tal manera que muchas veces se podría clasificar como un bioelemento secundario, ¿no? Por la cantidad que se requiere del mismo. Pero, como vemos en esta lista, está clasificado como un oligoelemento indispensable porque requerimos que esté presente en nuestra alimentación. Hay otros oligoelementos de necesidad variable, como ser el boro, aluminio, vanadio, molibdeno, yodo, silicio, que estos también participan de reacciones químicas biológicas, pero que pues la cantidad es tan básica o tan mínima que puede estar casi disponible en lo que es nuestra alimentación en general, pero en algún caso sí se ha presentado, ¿no? Que porque estamos muy restringidos del tipo de alimentación que tenemos, ahí sí podemos presentar casos de deficiencias o falta de estos oligoelementos. Entonces, los oligoelementos, ustedes tienen una tabla en su texto guía donde se dispone de la información de qué función o rol biológico tiene cada uno, en qué tipo de alimentos está presente. Ustedes pueden revisar esa tabla. Y por último, qué alteraciones o qué funciones biológicas se encuentran alteradas por la falta de ese oligoelemento. Entonces, eso necesitamos revisar para una siguiente clase donde veamos cada uno de los oligoelementos, dónde, en qué alimentos se encuentran, porque tienen una función biológica. Entonces, cuando no está presente en nuestra alimentación, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una deficiencia y esa deficiencia nos va a llevar a una función biológica que no va a llevarse a cabo correctamente.
Entonces, cuanto más variada es nuestra alimentación, tenemos más posibilidades de recibir esos diferentes oligoelementos, porque precisamente si hay una falta de ese oligoelemento, podemos llegar a sufrir de lo que se conoce como enfermedades carenciales, que sería el déficit, ¿no? La falta de un oligoelemento y que se va a producir una enfermedad. En este caso, por ejemplo, tenemos los casos de anemia, ¿no? Que son personas que tienen falta de glóbulos rojos o están disminuidos, no hay suficiente transporte de oxígeno, entonces estas personas no pueden desarrollar sus actividades de manera normal. Muchas veces incluso les falta concentración porque les falta oxigenación más a su cerebro. Entonces ahí tenemos, en el caso de la anemia, ¿no? Que por ejemplo puede ser por una falta de cobalto, que la cobalto es parte de la cobalamina, la vitamina B12, que ayuda a la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces va a haber deficiencia de este cobalto, de esta cobalamina y puede llevarme a anemia. Entonces, qué importante que es que nuestra alimentación sea lo más variada en cuanto a granos, semillas, verduras, vegetales, ¿no? Diferentes tipos de grasa, fuentes de grasa vegetal, animal. Por ejemplo, acá tenemos el selenio, que lo podemos ver que tiene una variabilidad en cuanto a composición química de diferentes alimentos. ¿Qué alimento lo contiene o nos proporciona más cantidad de selenio? Ahí tenemos las nueces, ¿no? El atún y así en diferentes cantidades. ¿Cuál tiene menos, pero todavía tiene selenio? El coco. Entonces, hay granos, hay productos cárnicos de animales, hay semillas que pueden presentar. El huevo, por ejemplo, tiene 31 microgramos de selenio, ¿no? En su composición. Entonces, para la siguiente clase les encargo, por favor, revisemos esa tabla que ya está escrita en su texto guía, pero que además necesitamos complementar en base a esta tablita, ¿no? De los diferentes oligoelementos. Y de paso, en grupo WhatsApp igual les voy a pasar el listado, pero que no se olviden de esto revisar, por favor. Porque la siguiente clase ya vamos a ver en la parte de teoría lo que es el agua, ¿no? Y su importante función en lo que son las funciones biológicas. Sin agua no van a poder desarrollar sus funciones biológicas las células, es decir, no van a ocurrir las reacciones químicas de manera normal. Una planta, por ejemplo, sabemos bien que si usted no la riega, no la va a permitir crecer, ¿no? A esa planta. Un animal, lo propio. Van a haber una serie de reacciones químicas que no van a poder desarrollarse en su organismo y va a empezar a sufrir ese animal, ¿no? Por falta de esas funciones biológicas que se cumplen. Por eso es que es tan necesario la fuente de agua, ya que el agua forma parte de la parte circulante, que sería la parte extracelular, ¿no? Que está fuera de la célula, que sería parte de la sangre en el caso de los tejidos de los animales, y la savia en el caso de las plantas. El agua intersticial, que viene a ser esa agua que está entre las células, ¿no? Entre espacios, en los espacios que hay entre células. En cambio, tenemos abundante y mayor cantidad de agua en el espacio intracelular, porque ¿de qué estamos formados todos los seres vivos? De células. Entonces, ¿qué es lo que hay mayoritariamente en cantidad? Es el agua intracelular, el que está dentro del citosol o citoplasma y entre lo que son los organelas citoplasmáticos o llamados organelas celulares. Y a la siguiente clase vamos a ingresar al contenido de agua, viendo sus características físicas, químicas, comparar o relacionar sus características físicas y químicas con lo que son las funciones del agua en el organismo, cómo está distribuida en los diferentes órganos, sistemas, los tejidos y la diferencia que hay entre hombre y mujer según la edad o etapa de desarrollo del organismo vivo, cuál es el balance hídrico, es decir, cómo ingresa y sale de nuestro organismo el agua, cómo es que el agua necesitamos que se mantenga en equilibrio con la cantidad de solutos o de sales que están disueltas en la cantidad de agua. Y eso lo vamos a ver según la presión osmótica, que es una característica que permite
que el agua pueda, ¿no?, mantenerse en equilibrio según la cantidad de sales que están disueltas. Por eso que vemos personas, ¿no?, que si no estamos bien hidratados, tomamos suficiente agua, vamos a presentar una serie de funciones biológicas alteradas. O sea, hasta presión osmótica vamos a ver la siguiente clase. Revisemos el tema de agua hasta acá. ¿Ya? Y a la próxima clase vamos a ver lo siguiente. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Los escucho? ¿Ninguna? No, muy bien. No, Bien, gracias. Voy a compartirles nuevamente pantalla de la parte de práctica de campo número 5. Esta práctica de campo número 5 es para ver lo que es el transporte de sustancias infecciosas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el transporte? Muchas veces nosotros necesitamos hacer análisis de muestras biológicas en otros laboratorios y no precisamente en el que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no disponemos de equipos, no disponemos de las pruebas de análisis, es decir, de los reactivos químicos, y entonces por ese motivo es que muchas veces tenemos que hacer envío de muestras a otros laboratorios, y por lo general son a laboratorios externos, pero de otros países, y es por eso que necesitamos hacer transporte por la vía aérea, ¿no? Es decir, necesitamos cumplir con ciertas regulaciones a la hora de transportar nuestras sustancias infecciosas usando el transporte aéreo, y ahí interviene las regulaciones de la IATA, ¿no?, que es este organismo a nivel internacional que lo que hace es regular cómo se va a hacer el transporte aéreo internacional, abocándonos a su reglamentación sobre las sustancias infecciosas, que tiene incluso un texto guía, ¿no?, que nos implica revisarlo para poder hacer el envío adecuadamente de estas sustancias. ¿A qué le llamamos sustancias infecciosas? Nosotros le llamamos sustancias infecciosas a todo lo que proviene de un cuerpo humano, de un animal, ¿no?, de todo lo que viene a ser de origen biológico. Organismos y microorganismos modificados genéticamente también serían parte de lo que son sustancias infecciosas. Productos biológicos o muestras de diagnóstico, es decir, muestras que se toman para poder así hacer el diagnóstico de una enfermedad. Quizás estoy buscando algún componente químico o estoy buscando una célula en un determinado tejido. Entonces, los desechos clínicos y médicos, ahí están también el caso de las cirugías de quirófano, que se extraen algunos productos como ser células de tejido, de tumores, ¿no?, para hacer estudios si hay cáncer. Todo ello en conjunto son sustancias infecciosas. Entonces, si todas ellas son sustancias infecciosas, resulta que a través de esta regulación de la IATA la separa en dos categorías: categoría A, categoría B. La categoría A se podría decir que son de mayor peligro porque son sustancias, ¿no?, que al exponerse el que transporta, la persona que está transportando este tipo de sustancias, si se llega a infectar, podría causarle una incapacidad o daño permanente. Incluso puede llegar a producirle la muerte de esa persona. Entonces, son sustancias que involucran mucho riesgo para el que lo transporta. En cambio, la categoría B no cumple con ese criterio de causar ese daño permanente, ¿no?, o incluso la muerte, sino que sí se considera una sustancia infecciosa, por lo que puede transmitir algunos agentes infecciosos, si lo contiene la muestra, pero en general estas muestras están destinadas para hacer algún diagnóstico, ¿no? Son muestras clínicas para hacer un diagnóstico de alguna enfermedad, pero que no es necesariamente de tipo infeccioso. Y si fuera de algo y que es infeccioso, o sea, de algún agente biológico, ¿no?, alguna bacteria y demás, estos agentes biológicos son fáciles de tratar, hay antibióticos, hay medidas de prevención. Entonces, por eso se puede decir que son
En cuanto a peligro, menor riesgo, ¿no? La categoría B comparado con la categoría A. Entonces, las sustancias infecciosas dentro de la clasificación a nivel internacional de códigos o numeraciones está en el número 6 en el subíndice 2, donde la categoría A sería las de sustancias infecciosas que puede afectar tanto animales como humanos. Se asigna un código a nivel internacional, esto todo el mundo de transporte aéreo lo conoce, ¿no? Que es el UN o de las Naciones Unidas, este organismo internacional, que es el UN 2814. En cambio, para los agentes infecciosos que se transportan en las muestras para ser analizados, si solo afecta a animales, sería el código UN 2900. Todo esto tomando en cuenta la evaluación de la parte médica, ya sea el veterinario o ya sea la parte médica de humanos, ¿no? Pero esto se clasifica según esos criterios, ¿no? De si puede o no puede causar un daño permanente ese tipo de infección. En cambio, la categoría B serían sustancias biológicas que se utilizan para diagnosticar alguna enfermedad, pero que existe un tratamiento, hay medidas de prevención y todo ello. Y en este caso, el código UN es el 3373. Aquí están sus información logotipo que se tiene que utilizar en las cajas de envío, ¿no? En el medio de transporte tienen que ir estos diferentes logotipos. También tenemos el código UN 3245 que está asignado para los microorganismos que son modificados genéticamente. Entonces, si yo tengo que transportar un agente biológico, una bacteria, un hongo, que ha sido manipulado genéticamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignarle este código y manejarlo como categoría B. Para la gestión de transporte de sustancias infecciosas, y tomemos en cuenta que gestión significa seguir una serie de pasos, un procedimiento que significa que voy a lograr este objetivo del transporte sin dificultad, sin errores, sin problema. Entonces, ¿cómo voy a gestionar el transporte de sustancias infecciosas? Es primeramente tener un manual de procedimiento operativo estándar. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que estar escrito cómo lo vamos a hacer, qué formularios vamos a llenar, cómo va a ser mi embalaje, cómo voy a construir mi embalaje. Todo eso tiene que estar escrito en un manual en cada laboratorio que hace este tipo de envíos de muestras. Tiene que haber un personal capacitado, es decir, un personal encargado de este transporte, de este envío de muestras, pero que esté capacitado, entrenado. Certificar a esa persona cada 2 años. ¿Qué significa esto? Verificar si está actualizado, si sabe lo que está haciendo su trabajo, ¿no? Si maneja los manuales, si revisa los manuales, todo eso es parte de certificar a ese personal. Seleccionar al proveedor que nos provee estos materiales, ¿no? Todo lo que son los envases certificados, porque no puede ser que yo agarre una cajita verde de chocolates o algo y a ver ahí le pongo mi muestra y lo envío. No, tienen que ser envases y cajas de envío certificados, ¿no? Que tienen ciertas características. Por ejemplo, generalmente ese cartón es con fibra de vidrio, es decir, no es cualquier tipo de cartón. Identificar a la compañía, la empresa de transporte aéreo, que puede cubrir esa necesidad hasta donde yo quiero que llegue ese embalaje, ese transporte. Muchas veces puedo yo buscar una línea que me interesa que me lleve este embalaje, por decirles, a Estados Unidos, ¿no? A la ciudad determinada que quiero llegar con ese material biológico para que sea analizado en ese laboratorio de destino, pero quizás la ruta de ese transporte aéreo no es frecuente o no llega a esa zona. Entonces tengo que tomar en cuenta todas estas características y buscar la línea de transporte aéreo que me pueda facilitar esa llegada de la muestra al laboratorio de destino. Documentar también todos estos envíos. Tiene que haber en el laboratorio una carpeta donde podamos colocar toda la información sobre lo que hemos hecho los envíos, los formularios que hemos llenado, ¿no? Para que así si se extravía o nos piden información de esos envíos, lo tengamos disponible en esa carpeta.
Ya siendo un poco más específico de los ejemplos que pueden ser parte de la categoría A, categoría B, tenemos en general todos los agentes biológicos que fíjense que son del grupo de riesgo 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en el grupo de riesgo 4 estaban los virus que producían enfermedades hemorrágicas. Ahí tenemos el virus del ébola, machupo, Lassa y otros virus más. Pero fíjense que también pueden haber algunas bacterias y otros virus pero significa que hay cultivo, ¿no? ¿Qué quiere decir cultivo? Que voy a utilizar un medio de, para que este microorganismo siga desarrollando su ciclo de vida. Entonces, el cultivo de Clostridium, ¿no? También tenemos para cultivo para VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, virus del dengue, para lo que es la Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que produce la tuberculosis, hepatitis B, el virus. En estos últimos dos ejemplos tenemos los agentes biológicos que tendría que tener el código perdón, 2900 porque solo afecta a animales, que sería el virus de la peste porcina africana, el virus de la viruela ovina. Entonces, fíjense que tienen que ser cultivos cuando son estos otros tipos de agentes biológicos para que se clasifique como categoría A. En el caso de la categoría B, en cambio, es porque voy a mandar una muestra para que se haga un análisis de un componente químico o en la muestra biológica, es decir, de un analito, no de un componente que voy a analizar. Y pueden ser en este caso medicamentos o drogas, ADN, ¿no? Lo que es para la prueba de paternidad. Muchas veces se hacía estos envíos. Hormonas, ¿no? Para dosificar hormonas, no, no todos los laboratorios cuentan con todos los análisis para todas las hormonas y también tenemos para lo que es investigación de células de cáncer, ¿no? En tejidos que se envían. Entonces sería categoría B. El modelo del triple embalaje, ¿en qué consiste? El triple embalaje significa que la muestra biológica va a ser transportada en un envase primario que es el tubo, ¿no? O el ependor, o en qué material estaremos enviando, que aquí vemos este tubo con su tapa bien cerrado, herméticamente cerrado, y vemos también que este recipiente tiene que tener identificación. A partir de este momento, por favor, les encargo, anótense los datos que voy a ir detallando porque ustedes van a hacer un simulacro, algo muy similar que es como que estuvieran haciendo un envío de una muestra real, pero que todo va a ser ficticio, no va a ser real. Entonces, el envase primario, anótense, tiene que ser un envase que tiene una tapa de cierre hermético, es decir, una tapa de goma, algo que impide que el líquido o el contenido salga de este tubo. Después tenemos el material absorbente que ayuda a que si en caso de este tubo, esta muestra se derrama o se pierde su contenido, este material absorbente va a impedir que el líquido o ese contenido se salga afuera. Después tenemos el envase secundario. Entonces, entre el envase secundario y primario está el material absorbente y este envase secundario tiene que tener también identificación, no tiene que estar detallado. ¿Qué información, por ejemplo, tendría que tener? ¿Qué tipo de muestra es? Si es sangre, orina, qué tipo de análisis o prueba se está pidiendo que se le haga a esa muestra biológica. Entonces, tanto en el envase secundario como en el primario tiene que estar detallado esa información. Después, este envase secundario lo vamos a ubicar, que también tiene que tener tapa de cierre hermético, que es decir, tapa rosca y cierre hermético, que impida que se salga el contenido. Va a estar dentro de esta caja o embalaje, ¿ya? Y en esta caja o embalaje va a estar lo que es las etiquetas de peligro. Pero entre el embalaje externo o caja de transporte, tiene que haber entre el recipiente secundario un material que sea amortiguador de golpes. Normalmente se utiliza plastofor grueso tanto en la parte inferior, toda la base, toda la parte superior como una tapa, los laterales, todas las caras deben estar con plastofor. Y entre el embalaje externo y el envase secundario tenemos que colocar nuestro refrigerante, el que nos va a mantener que la muestra se mantenga para poder así hacer análisis en el laboratorio de destino.
porque el laboratorio de destino, si no está bien conservada la muestra, no está transportada en una buena temperatura, pueden rechazar la muestra y descartar el material y no van a hacer ningún análisis. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso de transportarlo con el debido, ¿no? Seguimos con interrupción. Acá tengo que estar poniéndoles mudo. Entonces, el refrigerante permite que la muestra llegue hasta su destino para hacer su análisis. Si no tomo en cuenta el colocar el refrigerante, el laboratorio de destino puede descartar la muestra. En el embalaje externo, decíamos, afuera, en la parte externa, se va a ver las etiquetas de peligro. Aquí, por ejemplo, está el de sustancias infecciosas. En los laterales está el de la orientación, que significa que, como me señala, dónde está la parte de arriba, las flechitas, y la parte de abajo, la parte horizontal, ¿no? Para que así mi embalaje no se vuelque, no se ponga al revés. Y esto se debe colocar normalmente según la guía nos explica por lo menos cuando la muestra excede los 50 ml. Es obligatorio. Ya si la muestra es menor volumen, puedo quizás obviar el colocar esta etiqueta, pero después en general debo colocarlo sí o sí para asegurarme que mi tubo, mi muestra no esté al revés, no esté volcado, ¿no? Y no se pueda salir su contenido. Por último, el Código de las Naciones Unidas, ¿no? El detallar la información de qué estoy enviando, sustancia infecciosa categoría A, categoría B, qué código UN, qué volumen. También tengo las etiquetas de información de qué laboratorio está enviando, a qué laboratorio va a llegar, del qué es el destinatario y el consignatario. El consignatario es el que está enviando. ¿Qué datos de laboratorio? ¿Qué bioquímico es el responsable? ¿Qué teléfono tiene ese laboratorio o el teléfono del responsable? También la ubicación o dirección de ese laboratorio. También la misma información, pero del que, al que va a llegar la muestra. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un modelo, ¿no? De lo que ha sido el envío de las muestras de COVID, ¿no? En su recipiente primario, que es la muestra, el envase secundario, todas las etiquetas de peligro, la información que debe estar tanto en el envase primario como en el secundario, todas las etiquetas de peligro y la información que va en el embalaje externo, los formularios que hay que llenar, ¿no? En el llenado de formularios que vamos a ver enseguida, las etiquetas de peligro que son de la categoría, o perdón, del código 6 que serían de sustancias infecciosas, el número 9 que sería este de sustancias de peligro en general que se llaman, ¿no? Que son misceláneas, también se le llama esta etiqueta, misceláneas o sustancias de peligro en general. Ahí tenemos las sustancias como ser dióxido de carbono sólido, que se utiliza como refrigerante para mantener la temperatura de mi embalaje. También están aquí ubicados o se puede categorizar acá al 9 en las sustancias que han sido modificadas genéticamente, los microorganismos. Y también tenemos el número 2 que es para cuando yo voy a transportar con eh, gases comprimidos para mantener como refrigerante, líquidos criogénicos como ser el nitrógeno líquido, que es un refrigerante que en realidad congelante, me mantiene la muestra congelada, y esta que ya explicamos de la posición u orientación de mi embalaje. Entre los documentos que necesitamos utilizar para el envío, en el caso de la categoría A, necesitamos más información y por lo tanto está la declaración del expedidor, que es este formulario, ¿no? Donde está toda la información de quién envía, dónde va a llegar, qué tipo de agente biológico vamos a hacer el análisis, qué tipo de muestra, en qué condiciones se está enviando. Es decir, es una declaración completa de todo lo que se está enviando y este es el formulario de materiales peligrosos de envío. También tenemos el llenado de la guía aérea, que es otro formulario donde especificamos que estamos enviando un material biológico infeccioso. Y por último, hay que revisar las regulaciones de los modelos de la IATA, ¿no? Que ya dijimos que es del transporte aéreo, y todos los formularios y más las etiquetas de peligro. En su texto guía ustedes tienen una página donde están todas las etiquetas de peligro, de ahí pueden recortar y pegar a su embalaje.
En la categoría B tenemos este formulario que solamente necesita la guía aérea, donde específicamente también están los datos de quién manda, dónde manda y todo eso, pero aquí solamente hay que declarar o hay que escribir lo que dice que es un espécimen biológico para diagnóstico, nada más. En cambio, en la declaración del expedidor tengo que indicar qué agente biológico es, que si estoy mandando con refrigerante, cuánto, qué volumen, todo. Es más detallado en lo que es la declaración del expedidor, pero para la categoría B solo necesito llenar la guía aérea. En este ejemplo, por ejemplo, de embalaje, fíjense que está el envío para más de una muestra biológica, aquí como una especie de gradilla y voy a mandar varias muestras biológicas. Si hubiese un derrame, ¿cómo tengo que proceder? Tengo que tomar en cuenta que debo tener soluciones desinfectantes, palas, escobillas, bolsas, material absorbente que voy a colocar sobre la superficie que hubo del derrame. Esto hablando del transporte aéreo. El personal debe usar todos los equipos de protección personal. Peor si fuera un agente biológico del grupo de riesgo más peligroso, ¿no? 3, 4, que en este caso sería considerado categoría A, ¿no? Entonces, si es de las sustancias categoría A, tiene que tomarse en cuenta que el que va a hacer la limpieza tiene que usar todas las medidas de protección, incluso puede estar en un periodo de cuarentena, ¿no? Después de haber hecho este recojo, tiene que tomarse en cuenta que va a tener que ser sometido a una serie de investigaciones médicas para ver si no se enfermó, si no se infectó. Entonces, por eso tenemos que en esta notificación que puede estar en las autoridades de salud, ¿no? Que dice a quién tengo que comunicarme, qué teléfono, ¿no? En caso de que hubiese un derrame,